Pues estamos ya aquí de vuelta. Vamos a empezar esta segunda parte del programa y hoy tenemos a Álvaro Blasco, socio de ATL Capital Gestión de Patrimonios. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y hoy tenemos día, hablábamos off the record, como se suele decir, un poquito de lo que nos espera hoy, ¿no? El panorama tan importante, porque en función un poquito de las declaraciones que tengamos de Powell, pues quizás habrá cierta, dentro de ese nubarrón, habrá alguna vía, ¿no? Porque aquí dentro de mi opinión, a diferencia de lo que ha hecho Christine Lagarde, porque la preguntaron, ¿cuántas subidas va a haber más de tipos? Y dijo, 2, 5, no lo sabemos, en función de los datos vamos actuando, con lo cual dices, hombre, eres la presidenta del Banco Central. Si tú no sabes más o menos de aquí a final de año y quizás un poquito de principios del siguiente, si vas a tener 2, 3 subidas, quizás a lo mejor las cuantías es lo que puede variar un poco, pero si tú no lo tienes claro, el panorama entiendo, de cara sobre todo a vosotros que sois institucionales y ya los particulares, es volvernos locos. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, si algo tiene incidencia negativa en los mercados, son las dudas o la falta de claridad, ¿no? Entonces, como bien dices, hoy tenemos un día importante con la reunión de la Reserva Federal Americana, que nadie duda que van a subir tipos y subirán 0,75 o subirá 1. Eso ya el mercado ya cuenta con ello. El tema está en ese mensaje que puede haber después, porque sí es verdad que la Reserva Federal Americana había lanzado en junio pues unas previsiones de que los tipos estarían en el entorno, lo cual quiere decir en el 4% a finales de año, y hoy podemos ver una variación de ese mensaje que nos habla a lo mejor del 4,25, del 4,5. Yo creo que eso es lo que necesitan los mercados, tener una seguridad. De hecho, el mes de septiembre pues se había iniciado los mercados con cierta tranquilidad, cierta recuperación, hasta que surge la duda de si va a haber más subidas de tipos de las que hasta ahora se preveían en Estados Unidos y, por supuesto, en Europa, donde, como tú bien dices, pues las declaraciones de Lagarde pues dejan totalmente la incógnita ahí marcada. Es verdad que en principio hay una idea de que los tipos en Europa pues puedan llegar al 2% a finales de año, pero después de esa respuesta, pues como bien dices, pues puede que sí o puede que no. Entonces eso a los mercados pues no nos gusta mucho, no les gusta mucho, y sobre todo pues cuando tienes unas diferencias importantes con otras zonas geográficas, ¿no? Porque Estados Unidos pues está más adelantada, subirá los tipos más, etcétera, pero bueno, pues sigue con unos datos de empleo bastante buenos, que poco a poco algo se deteriorarán. Es autosuficiente prácticamente en lo que energéticamente nos referimos, está muy lejos de Ucrania, bueno, tiene una serie de premisas que la hacen un poco como más atractiva, entre comillas, ¿no? Mientras que Europa, pues tenemos un crudo otoño y un crudo invierno por delante, con esas dudas sobre el tema energético, que es importantísimo, sobre dónde van a ir los tipos de interés y, por lo tanto, en qué medida el enfriamiento de la economía nos puede llevar a una recesión leve o a una recesión más importante y más duradera. Y bueno, pues todo eso son las grandes dudas que los mercados en gran parte creemos que ya han descontado. Con estas caídas que llevamos en el año, pues en renta fija no hay que olvidarse que las caídas son del 10-12% en las carteras de renta fija o más. En renta variable, pues la mayoría de los índices desarrollados, los europeos están en torno al 18-19 abajo, los americanos entre el 20 y el 26. Bueno, los mercados han descontado muchas cosas y lo que necesitan ahora es certidumbre, y dentro de esa certidumbre pues el mensaje que pueda haber hoy de la Reserva Federal Americana es crucial, porque nos puede llevar a una caída más significativa del mercado de forma relativamente rápida, o nos puede llevar a una cierta estabilización, porque ya no pedimos ni que suban los mercados, lo que pedimos realmente es que se estabilicen, y que, bueno, pues que si un día suben un 1 y el otro bajan un 1, pues bueno, estamos dentro de unas reglas normales de actuación,
y pensamos que ese péndulo que lo tenemos ahora mismo totalmente en negativo, pues se vaya calmando y se vaya tranquilizando. Y creemos que el mensaje de Powell hoy es quizás el más importante del año, tal y como estamos ahora mismo en las economías mundiales. Alguien de tu experiencia y de tu perfil, que ha visto ya varias crisis, ¿tú crees que esta es la peor o crees que puede ser parecida a algunas otras que ha habido ya en algunos matices? Bueno, cuando estás inmerso en una crisis siempre crees que es la peor, porque en ese momento tus ánimos están como están. Cuando ya fríamente analizas, pues analizas la situación, pues hombre, hemos vivido crisis tan importantes como esa y tan importantes como esta y tan grandes como esta. Yo creo que ahora jugamos con alguna ventaja, entre comillas, en el sentido de que los bancos centrales normalmente comunican bastante bien, mientras que antes, pues en una reunión como la que va a celebrar hoy la Reserva Federal Americana, pues no sabía si iba a subir los tipos, si los iba a bajar, ni si iba a subir un 1 o un 0,25, ¿no? Ahora, pues la verdad es que los mercados jugamos, o los que tenemos que convivir con los mercados, jugamos con cierta ventaja siempre y cuando los comunicadores sean fiables. Yo creo que no es la peor, pero sí es una de las peores porque realmente eh, tenemos tantos frentes abiertos que es difícil ver cuál es la duración exacta de este castigo que estamos teniendo y sobre todo en Europa. En Europa el tema de Ucrania indudablemente es un problema extremadamente grave, es un problema que suscita ahí las dudas sobre extensión o no extensión del conflicto, sobre endurecimiento o no, pone en jaque el tema de los suministros energéticos, pues de gas, petróleo, etcétera. También en el tema alimenticio, pues el tema de cereales. Bueno, tenemos eso además de lo demás, ¿no? Y entonces, pues Europa nos da un poquito más de respeto y pensamos que vamos a tardar más a salir de la crisis en Europa que en Estados Unidos. Yo a mí una cosa que me sorprende, no sé si te pasará a ti, es en el año 2018-2019 empiezan a hablar, o se empieza a hablar de que va a volver a haber subida de tipos por parte de los bancos centrales, de que van a empezar a drenar todo ese dinero que había en los mercados. Y todos los profesionales ya empezaron a hablar de que nos íbamos a una recesión, no a desaceleración, sino a recesión en el momento que empezara a hacer eso los bancos centrales. Yo me estoy encontrando que ahora que están haciendo esta cuestión, es como que la gente, es como que los profesionales se han olvidado de lo que ha pasado hace 3 años. Y digo, pero si erais vosotros mismos los que lo estabais diciendo, ¿qué escenario ha cambiado? Porque si esto lo hacen ahora los bancos centrales, más todo lo que tú has añadido, de la guerra, la crisis energética, etcétera, digo, esto es peor que en el año 2018-2019. Bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando comienza esta crisis, y a mí me da rabia, pero es así, Estados Unidos ya había comenzado a reducir su balance y no estaba pasando nada en el mercado. Era lo normal. Europa pues todavía no había empezado, ¿no? Ahora lo que hemos visto es que esos balances que en su momento, pues yo creo que el de la Reserva Federal Americana estaba en torno a los 4 billions o algo así, 4 billones europeos, pues ahora está prácticamente en 9. Y bueno, pues ha empezado a reducir y lo que sí está claro es que yo creo que no tenemos ninguna sorpresa por delante, como tú dices. Lo que pasa es que se han sumado una serie de problemas con las que nos contábamos en 2018. En 2018 yo creo que seguro que hubo algún gurú por ahí que se le ocurrió y lo dijo. Algún premio Nobel. Algún premio Nobel, efectivamente. No pensábamos para nada que la evolución de la inflación pudiera ser la que hemos vivido. O sea, lo que sí buscábamos era una cierta inflación, pero bueno, pues que si en vez del 2 que teníamos como meta, pues nos íbamos al 3,5 al 4, pues sufriríamos un poco, etcétera. Pero realmente la inflación ha desbordado totalmente cualquier previsión razonable de analistas, de grandes casas de análisis, de gurús, de lo que quieras, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco
El problema añadido que hemos tenido ahora, que nos hemos ido a unas inflaciones donde las subyacentes ya están muy altas y, bueno, pues la normal se podrá atajar y seguramente dentro de unos meses, solamente por comparación con el año pasado, debería empezar a remitir de forma significativa, pero la subyacente es bastante más estructural y es bastante más compleja, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente en 2018 se hablaba de ello. Ahora parece que hay un poco de respeto, pero realmente hay que tener en cuenta que Estados Unidos ya ha tenido 2 trimestres negativos, luego técnicamente está en recesión y además es que está en recesión y no pasa nada. Si lo importante es ver lo duradera que puede ser y la profundidad que puede tener, ¿no? Y Europa, pues nos acercamos a ella. Yo creo que es algo pues prácticamente inevitable, ¿no? Porque la actividad económica se va a enfriar sí o sí por las subidas de tipos y porque no solamente las subidas de tipos van a impactar en el consumo, sino porque el propio consumo está impactado ya por la inflación. O sea, yo oía antes del verano anuncios de si quiere usted un coche, pues dentro de 6, bueno, no sé, en abril Sí, o sí, mayo, sí. si quiere usted un coche, pues en 6, 7 meses lo puede tener y ahora no hago más que oír entrega inmediata. Yo creo que eso es un reflejo de lo que está pasando con cierto consumo y luego pues en la propia cesta de la compra, pues que los caprichos ya pasas más por las columnas de ofertas que por la de caprichos. Y es así, y eso nos lleva a una ralentización económica de la que luego pues no es tan sencillo salir. O sea que la situación la tenemos compleja y complicada. Siguiendo, además, como lo explicas bien, etcétera, otra reflexión mía, a ver si más o menos estamos de acuerdo. Yo creo que esta guerra ha venido a destruir, ¿y qué quiero decir con lo de destruir? Un consenso internacional que existía. ¿Y qué quiero decir? Vivíamos en calma, comerciábamos en calma y ahora la guerra lo que ha venido es lo que yo llamo esa guerra 2.0, esa guerra fría que teníamos en los años 80, ¿no? Con Estados Unidos, Rusia, pero ahora se le ha añadido que Rusia está con China, la India, en función de cómo se levante ese día, de sus intereses, se ha unido a ellos y por otro lado podríamos tener Europa, Estados Unidos y el resto del mundo, pues bueno, según le vaya dando. De cara a los analistas, a los gestores de hoy en día, pero también posiblemente a todos los chavales que van terminando las carreras, ¿no crees que esto está llevando a que ahora tengas que ser analista y geoestratega, geopolítico, etcétera? Porque claro, tú ahora cuando vayas a querer hacer una inversión en una empresa en China o en la India, cuidado en función de donde lo hagas, porque a lo mejor no puedes comprarla porque hay esta distorsión, esta fractura a nivel internacional. Bueno, yo creo que es que han ocurrido muchas cosas porque habría que remontarse a nuestro COVID, a la pandemia, para ver un cierto cambio a raíz de los problemas que ha habido en la cadena de suministro, donde esa globalización en la que vivíamos inmersos y muy contentos porque se producía en países donde la mano de obra era muchísimo más barata y por lo tanto bueno, pues los márgenes eran importantes. Yo creo que eso va a cambiar, la globalización va a cambiar porque también los estados desarrollados se han dado cuenta de la dependencia que tienen de ciertos mercados. Eso por un lado. Luego, por otro lado, como bien dices, y eso estoy de acuerdo, pues vivíamos tranquilamente. No veíamos ningún conflicto especial de especial importancia para el mundo. Sí había conflictos locales, pero bueno, estaban muy lejos Sí, determinados, y que bueno, no le afectaban a la muy macro. puntuales y efectivamente. Y ahora pues tenemos un conflicto pues muy serio porque no sabemos hasta dónde puede llegar Rusia, si podemos tener una ampliación geográfica de la guerra, si podemos tener algún otro tipo de problema por el uso de otro tipo de armas, etcétera. Bueno, pues tenemos muchas dudas. Entonces, sí, yo creo que ahora hay que pensar un poco, ¿no? Un ejemplo es, pues todos hablábamos de, oye, China, la locomotora, no sé qué, con los millones de habitantes que tiene, su consumo, sus exportaciones, pues va a crecer, etcétera. Bueno, hemos visto que con el tema del COVID,
pues los problemas se han multiplicado de forma significativa y los mercados chinos pues no han sido muy atractivos. Al revés, pues ahora yo creo que tienen sus problemas en el sector inmobiliario, tienen sus problemas en el sector financiero, tienen sus problemas de sequía como tenemos en prácticamente todo el mundo y indudablemente pues cada vez hay que ser un poco más selectivo a la hora de invertir y indudablemente yo no te digo que haya que tener unos estudios geopolíticos, pero todos los estamos teniendo en cuenta ahora mismo. O sea que cuando estás tomando unas decisiones, pues estás viendo qué implica esta situación geopolítica complicada en estos momentos para ver dónde inviertes, cómo inviertes y por qué inviertes, ¿no? O sea que sí, efectivamente, habrá que tener una cierta formación, quizás no ser un experto, pero sí tener en cuenta qué está ocurriendo en cada parte del mundo. Sí, porque incluso podrías, vamos, un particular o un inversor institucional puede haber comprado acciones chinas pero en Estados Unidos y ahora estamos viendo cómo todas estas empresas chinas se quieren retirar. Ya no es, aparte de por todas las clavijas que le están apretando, ¿no?, desde Estados Unidos, pero ellas mismas ya incluso quieren salir, con lo cual te puedes encontrar que de repente, ¿qué hago yo con estas acciones? Pues Entonces, pudiera ser, yo creo que estamos lejos, pero bueno, te lo empiezas a preguntar también, efectivamente, ¿no? en este caso, desde ATL, si quieres, coméntanos un poquito qué fondos más o menos son los que son más atractivos quizás de cara al cliente que tenéis vosotros, qué sector o qué sectores a lo mejor vosotros apostáis más dentro de esos fondos para que así la gente tenga un poco de conocimiento, ¿no? Perfecto. Bueno, lo primero que estamos recomendando es no claudicar. Es decir, a lo largo de los últimos 10 meses, más o menos, pues las carteras de nuestros clientes las hemos ido haciendo más neutrales, hemos ido bajando la ponderación de la renta variable en esas carteras, hemos ido bajando poco a poco, no lo suficiente, la duración de las carteras de renta fija, pues para buscar menos volatilidad, ¿no? Entonces, hoy por hoy, pues lo que sí es verdad es que estamos sobreponderados en Estados Unidos. Lo estamos haciendo ya o recomendando hacerlo con la divisa cubierta, porque aunque el dólar todavía pueda empujar más, creemos que la paridad es un buen momento para no asumir un riesgo divisa además del de inversión. Entonces, como te digo, tanto en renta variable como renta variable estamos dándole, en renta fija le estamos dando más peso a Estados Unidos. En emergentes nos estamos manteniendo neutrales, redujimos un poquito, pero vamos, nos estamos manteniendo ahora mismo neutrales. Y en Europa, pues hemos ido quitando exposición para dársela básicamente a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué otras cosas hemos hecho? Porque hay muchas cosas que haces y parece que no las haces, ¿no? Pues hemos bajado mucho, pero eso ya desde principios de año, la exposición a valores de crecimiento, es decir, tecnológicas o compañías con muchas expectativas pero poco beneficio, por entendernos más fácilmente, que nuestros oyentes nos entiendan mejor, hemos ido reduciendo mucho ese peso a cuenta de entrar en acciones mucho más tradicionales, mucho más industriales, mucho más de pues eléctricas, financiero, etcétera, ¿no? Eso también lo hemos estado haciendo. En renta fija, como te decía, pues hemos bajado la duración y ahora lo que estamos tomando son algunas posiciones en renta fija a largo plazo en Estados Unidos, con la divisa cubierta, porque bueno, pues ya las tires de sus 10 años y estamos hablando ya de un 3,5 y tal y cual, y parece bastante atractivo. Y sectores, pues estamos mirando las infraestructuras porque pensamos que si hay que relanzar la actividad económica y si afortunadamente hay que reconstruir Ucrania, pues el gasto en infraestructura de los estados va a ser muy importante y por lo tanto es un sector que puede brillar. No sé qué más decirte, pero vamos, yo creo que grosso modo es un poco las grandes medidas que hemos tomado. En ese sentido, cuando llega un cliente
vuestro y tenía una composición de cartera y ahora se le explica, oye, mira, vamos a quitar esta exposición, vamos a irnos a esta otra, incluso a lo mejor quedaros, que no digo que sea el caso, pero podría llegar, oye, que a lo mejor vamos a estar puntualmente en liquidez. Estas cuestiones el cliente las acaba de entender o es un trabajo de educarle durante un tiempo para que vaya entendiendo de que lo que antes podría ser bueno y atractivo, ahora cambia lo otro, pero por un algo, no porque de repente al gestor le dé por ahí. Bueno, nosotros tenemos un contacto muy recurrente con nuestros clientes y por lo tanto están acostumbrados a los movimientos en uno u otro sentido que recomendamos y ahí no tenemos problemas. Donde más dificultades hemos tenido este año es en hacer entender a aquellos inversores más conservadores los problemas, las pérdidas que se pueden tener en la renta fija. Y eso sí que ha sido un reto importante para todo nuestro equipo, porque el inversor conservador que dice, bueno, yo tengo 100 euros y de los 100 tengo 90 en renta fija, pues a mí no me puede pasar nada, me pasará con ese 10% de bolsa. Y cuando le explicas, porque muchas veces cuando haces las composiciones de las carteras y se los explicas a los potenciales, pues yo creo que les entra por un oído y les sale por otro, porque no le dan importancia a la renta fija. Su gran preocupación está en el pequeño porcentaje de bolsa. Entonces, en la renta fija, hacer entender a los inversores que los precios de los bonos hay que valorarlos todos los días y que por lo tanto han tenido una bajada significativa, pues no es tan sencillo. Yo creo que ha sido el gran reto y explicar que los bonos a vencimiento pues valdrán lo que tienen que valer, pero hoy por hoy están muy lejos. Sí, porque no sé si os pasará. Ellos se quedan en el tipo de interés que les va a dar ese bono, pero lo que no entienden es el valor del bono entero. Claro. Es decir, pongamos que les da, pues si son de hace X tiempo, 0,0 algo. Bien, es verdad, como decías ahora, que el bono a 10 años americano está en el 3, 4. Claro, pero lo que hay que entender es que a lo mejor dentro de X tiempo, ese bono a 10 años, si ha subido mucho los tipos de interés, sí, te va a dar el cupón del 3%, tú vas a estar feliz, pero lo que es el bono no vale eso. Y bueno, eso... de hecho es que ya ha pasado, es decir, esos bonos americanos a 10 años que están en el 3,40 o 3,50, claro, los que tú habías comprado cuando el cupón, el invento era del 0,5, pues ya no valen 100. Valen 93, 92. Entonces, si tuvieras necesidad de liquidez y de vender el bono, vas a perder dinero con seguridad. Exacto. Ahora, a su vencimiento, pues efectivamente te darán tus $100, eso está claro. Sí, en este sentido siempre nos encontramos con que hay que luchar. Y yo otra cosa, que no digo que tenga que ser lo que os pase a vosotros, pero que me doy cuenta también con los clientes, es cuando te dicen, no, es dinero que no necesito para vivir, o no lo voy a necesitar para nada, ayúdame a invertirlo. Y cuando de repente vienen situaciones como estas, es cuando les entra el canguelo y lo sacan. Y les dices tú, pero no me has dicho que esto no lo necesitas para vivir. Ya, bueno, pero es que estoy viendo cómo cae esto y... Bueno, hay una cosa importantísima. Yo creo que de las pocas cosas positivas que hay cuando se produce una crisis es que los inversores descubren su perfil de riesgo. Y eso es muy importante, porque cuando los mercados están subiendo y alguien llega y le hace sus test MiFID, etcétera, pues todo efectivamente parece que, oye, yo no necesito el dinero, yo si cae el mercado un 10% no te preocupes porque es que ni me inmuto, etcétera. Y cuando vienen estas crisis, pues te das cuenta de, enseguida lo ves, pues gente que mira todos los días las posiciones, pues sabes que estás abocado a una discusión compleja para intentar que no se salga en ese momento, sino que, aunque le lleve tiempo, aguante la posición y cuando vuelva a su origen o cerca de su origen de los fondos que ha aportado, pues ahí si quiere que reduzca la exposición, ¿no? Es un tema muy complicado. Igual que, pues ahora mismo muchas veces le pides a los clientes, oye, esto ha caído un 20%, puede caer más, pero si tienes ahorros es buen momento para hacerlo. Nadie tiene dinero. Nadie. Pero si sube 5 o 6 días... Ya sí. Te empiezan a llamarlo. Y es que es humano, es que es así, yo lo entiendo perfectamente. Pues ha sido un placer, Álvaro.
Igualmente, muchísimas gracias. Recordemos, Álvaro Blasco de ATL Capital Gestión de Patrimonios, página web atlcapital.es, ahí tenéis toda la información. Lo dicho, un placer, nos despedimos y nos vemos.